Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy es suma de ángulos internos de un cuadrilátero. Iniciemos recordando que se llama polígono regular cuando cumple que todos sus lados son iguales y todos sus ángulos también son iguales. Para nombrar polígonos regulares se escribe el nombre de acuerdo al número de lados y se agrega la palabra regular. Para dibujar un polígono regular vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a dibujar el círculo. Luego vamos a dividir el ángulo 360 entre el número de lados del polígono. Vamos a marcar el primer ángulo con la medida que indica la división y con el compás los demás vértices. El perímetro de polígono se obtiene sumando la longitud de todos sus lados. Si el polígono es regular, el perímetro se calcula multiplicando la longitud del lado por el número de lados del polígono. Bien, resolvamos el problema de analiza. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero? Vamos a ver, el literal B. A partir del resultado del literal A, ¿cómo se puede calcular la medida del ángulo que falta en este cuadrilátero? Observemos que los ángulos son 95 grados, 115 grados y 80 grados. ¿Cuánto será la medida de este ángulo? Veamos la solución. Para el literal A dibujamos el cuadrilátero, cualquier cuadrilátero, y lo vamos a dividir en dos triángulos, observen. Como sabemos que cada triángulo, la medida de sus ángulos internos es de 180 grados, ya por definición, tenemos que 180 más 180 es igual a 360, por lo que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360. Veamos la solución del literal B. En el literal anterior se obtuvo que la suma de los ángulos internos es 360, por lo que podemos restar a 360 la medida de los ángulos que ya conocemos. Veamos. A 360 le vamos a restar el ángulo de 95, le vamos a restar el ángulo de 115 grados y le vamos a restar el ángulo de 80 grados. Esto es que la operación se obtiene 70, por lo que la medida del ángulo faltante es 70 grados. Veamos el comprende. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. En un triángulo en el que se conocen las medidas de dos ángulos, es posible calcular la medida del ángulo que se desconoce, restándole a 180 los ángulos dados. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, como vimos anteriormente, es de 360. En un cuadrilátero en el que se conocen las medidas de tres ángulos, es posible calcular la medida del ángulo que se desconoce, restando a 360 los ángulos dados. Veamos entonces el ejercicio de resuelve para que podamos ver de qué manera se van a determinar estos ángulos que no conocemos. Calcula la medida del ángulo desconocido en cada uno de los siguientes cuadriláteros. Tenemos el primer cuadrilátero. Este ángulo mide 90 grados, porque a 360 le vamos a restar 95, le vamos a restar 95 y le vamos a restar 80. Si a 360 le restamos estos tres ángulos, es 90 grados. Veamos el siguiente. En este cuadrilátero tenemos un ángulo de 80 grados, un ángulo de 85 grados y un ángulo de 90 grados. Esto es, a 360 le vamos a restar 80, 85 y 90. El ángulo que falta sería de 105 grados. Veamos el siguiente. Tenemos un ángulo de 94, uno de 46 y uno de 150. A 360 le vamos a restar 94, 46 y 150, por lo que el ángulo faltante es de 70 grados. Finalmente veamos el último cuadrilátero que mide 125, 90 grados y 90 grados. A 360 le vamos a restar 125, 90 y 90, por lo que el ángulo faltante es de 55 grados. Esta es la forma en la que ustedes van a determinar el ángulo que falta en un cuadrilátero,
realizando la resta a la suma total de sus ángulos menos los ángulos que ya proporcionan. Veremos las indicaciones para la actividad evaluada de la semana 3. Van a realizar el desempeño en el aula y luego en el aula virtual y luego van a realizar la rutina de pensamiento, observar, pensar, preguntarse. Van a enviar su rutina de pensamiento a la plataforma educativa junto con los ejercicios correspondientes a la semana 3. Esto sería lo que ustedes van a presentar. Espero que les haya gustado el tema y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.